Este es un video para el proyecto final de estadística inferencial. Vamos a hablar primero de las variables. Tipos de variables estadísticas. Hay variables cualitativas como la nominal y la ordinal y cuantitativas como las discretas y continuas. Cuantitativas podría ser nominal, nombre, domicilio, colonia, estado civil, nacionalidad, sexo, función, lugar de nacimiento, marca de automóvil. Ordinal sería grado de escolaridad, grado de enfermedad, lugar que ocupa en la familia, clase social a la que pertenece. Cualitativas continuas, peso, edad, talla, cantidad de hemoglobina, hematocrito en sangre, temperatura. Discontinua, número de hijos, número de eritrocitos, de leucocitos, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. En la nominal pueden ser mutuamente excluyentes. No asignan un orden o jerarquía, como el grupo sanguíneo A, B y O, sexo o raza. Ordinal establecen un orden, puede ser creciente o decreciente. No existe un intervalo número entre las categorías, como escolaridad, riesgo de caídas. Intervalo establecen un orden determinado por un intervalo numérico. El 0 no significa la ausencia de valor, como la temperatura. Razón, existe un intervalo numérico. El 0 representa la ausencia de valor, es un 0 absoluto. La estimación de parámetros. Una estimación puntual de puntos sabemos que está dada por un solo número, pero una estimación de un parámetro dada por dos números entre los cuales se encuentra el parámetro se llama una estimación de intervalos del parámetro. Ejemplo, si decimos que una distancia mide 61 metros, estamos dando una estimación puntual, pero si decimos que la distancia está entre 49 y 73 metros, estamos dando una estimación de intervalo. Una estimación puntual no proporciona información de la precisión o error debido al muestreo, y esto se logra mediante estimación de intervalos junto con medida de seguridad que tal intervalo contenga el parámetro desconocido. El intervalo de confianza en estadística se llama a un par de números entre los cuales se estima que estará cierto valor desconocido con una determinada probabilidad de acierto. Formalmente estos números determinan un intervalo que se calcula a partir de datos de una muestra, y el valor desconocido es un parámetro poblacional. El nivel de confianza y la amplitud del intervalo varían conjuntamente, de forma que un intervalo más amplio tendrá más posibilidades de acierto, mientras que para un intervalo más pequeño se ofrece una estimación más precisa y aumentan sus posibilidades de error. Un ejemplo sería aquí, intervalo de confianza y las fórmulas que lo representan. Y los intervalos de confianza, niveles de confianza más usados son el 90%, 95% y 97%, con sus diferentes valores de Z, 1.645, 1.960, 2.57. En estadística hay etapas de investigación. Primero se debe revisar los hechos seleccionados sin realizar conjeturas a priori. Se registra la información y datos de todo lo observado. Se formulan hipótesis lógicas que puedan llevar a la solución del problema y estén sujetas a verificación. Se analizan y comparan y clasifica la información registrada. La evaluación de todas las hipótesis generadas con base en los resultados obtenidos. Se plantean inferencias a partir de las generalizaciones establecidas o teorías existentes. Esas son las etapas de la metodología. Definición del problema y objetivos, planificación de la investigación, recogida de datos, análisis de datos, resultados y conclusiones. Para el planteamiento del problema suele iniciarse con una fijación de objetivos o algunas preguntas como ¿cuál será la media de esta población respecto a tal característica? ¿Se parecen estas dos poblaciones a tal característica? ¿Hay alguna relación entre ellas? En el planteamiento se definen con precisión la población, la característica a estudiar, las variables, etc. Se analizan también en este punto los medios de los que se dispone y el procedimiento a seguir. La variable es una característica, magnitud, vector o número que puede ser medida adoptando diferentes valores en cada uno de los casos de un estudio.
Para recolección de datos se utilizan herramientas como la entrevista, la encuesta y el cuestionario. Para la organización y presentación de datos, se puede procesar o tabular los datos, que es la contabilización de registro del número de casos en cada una de las categorías de la variable. El plan de tabulación es el primer ordenamiento de los datos para construir las llamadas tablas estadísticas. Y la presentación de los datos, donde los resultados de la tabulación, una vez evaluados, se presentan en cuadros y gráficos estadísticos. Para análisis estadístico se utilizan pruebas estadísticas paramétricas y estadísticas no paramétricas. Las paramétricas pueden ser la prueba Pearson, regresión lineal, prueba T-de-Student, contraste de las diferencias de proporciones, análisis de varianza, análisis de covarianzas. Y en el no paramétrico estaría la prueba de chi cuadrada, coeficientes de correlación para tabulaciones cruzadas, coeficiente de correlación de Spearman-Kendall, coeficiente de relaciones no lineales. La chi cuadrada, cuando se utiliza esta distribución, esta es una distribución de muestreo asociada a la probabilidad de la varianza. Por medio de ella se determina la probabilidad de ocurrencia de un valor específico de varianza con b igual a n-1 grados de libertad en una muestra de tamaño n. Esta distribución b es denominado grados de libertad. Están relacionadas con la teoría del muestreo pequeño, n menor a 30. Esta cumple un papel fundamental en la estadística inferencial. Tiene una aplicación considerable en las metodologías inferenciales, tales como intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. En los temas como distribución de muestreo, análisis de varianza, implican el uso extenso de esta distribución. La media y la varianza de la distribución chi cuadrada son estas fórmulas. Y por último, las conclusiones. En esta fase se interpretan los resultados obtenidos de la fase anterior y en base a ellos se realizan las determinaciones del estudio realizado.